Bienvenido a En Transformación, un podcast sobre transformación digital en el que hablamos sobre innovación, modelos de negocio, tecnología, cultura empresarial y mucho más para darte una visión global sobre la transformación digital. En cada episodio hablamos con un especialista sobre una temática concreta de la transformación digital, para que puedas extraer de él conocimientos, aprendizajes, modelos mentales, casos de éxito, casos de fracaso y que puedas después aplicarlos en tu empresa. Hoy estoy muy contento de hablar con José Manuel Vázquez. José Manuel llevo mucho tiempo en contacto con él y en relación con él, es una persona fantástica y es el responsable de consultoría y optimización de procesos en Eurofirm. Es una empresa de valor añadido, de servicios de valor añadido en el mundo de la gestión de personas. Y además está involucrado no solo en esto, sino en la transformación digital de su propia compañía, por lo tanto tiene una visión muy interesante. Vamos a hablar sobre cómo afecta la tecnología y la transformación digital al proceso en general de la gestión de personas, que es algo muy relevante para cualquier empresa. Y vamos a hacer un poco de zoom en cómo la transformación digital y la inteligencia artificial afectan también a este tipo de procesos. Una tecnología que desde luego es súper relevante, pero que también tiene unos riesgos de los que también vamos a hablar durante el episodio. Así que sin enrollarme más, os dejo con José Manuel. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Un placer tenerte Un placer aquí. estar aquí. Pues igualmente. Vamos a por ello. Primera pregunta obligatoria. ¿Qué es la transformación digital? Bueno, pues la transformación digital yo creo que está muy bien preguntada, ¿no? Porque es verdad que es un concepto muy manido últimamente y muy escuchado. Para mí la transformación digital tiene sentido en el cambio, digamos, impresionante que ha sufrido el mundo desde la aparición de Internet, que tú y yo nos acordamos. Y para mí esa transformación tiene sentido en dos ámbitos, ¿no? En el ámbito personal, donde ha podido contribuir a que para mí, quitar barreras a las personas, a poder conseguir que los negocios sean globales, ese camino hacia la globalización, ¿no? y a quitar barreras, como digo, que antes existían. Y luego también es una transformación cultural que se da en todas las compañías que caminan, pues como te digo, en ese tránsito hacia la globalización, ¿no? La tecnología, que mucha gente liga absolutamente el concepto de transformación digital únicamente a la tecnología. Para mí la tecnología es un facilitador. Entonces la tecnología ha venido a ayudarnos, ha venido a ser la herramienta o las herramientas que nosotros podemos utilizar para abordar este cambio, ¿no? Pero el corazón de todo, pues como en toda transformación, yo además que vengo de mi marco y mis reglas, y aquí perdona que meta un poco la cuña también del Lean Manufacturing, Sí. Para mí son las personas. O sea, al final la transformación son procesos que se dan en las personas. Totalmente. Sí, al final estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. La tecnología es un facilitador, a la vez es el desencadenante, ¿no? Porque la transformación digital en tecnología no existiría, porque es lo que nos ha traído hasta aquí. Pero sí, totalmente de acuerdo. Y importante también lo que has mencionado de que es un tema personal, ¿no? Y en esa línea se me ha venido a la cabeza, es que es de personas en el sentido de que las personas somos digitales y como las personas somos digitales, las empresas tienen que ser digitales por dos partes. Primero, para satisfacer a unos clientes que son digitales y que nos exigen que esa tecnología esté, y por otra parte, para satisfacer a unos empleados que esperan utilizar la tecnología para hacerse la vida más fácil y mejorar su servicio al cliente también a través de ella, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo en que es personal y que al final, como decías, lo que transformamos en parte son las personas, ¿no? En su forma de ser y de interactuar. Totalmente. Yo en ese punto siempre digo, o con los equipos, al final siempre tengo como un modelo mental de que las personas tienen que tener la mente libre para crear ideas. Al final el ser humano tiene que estar creando ideas y luego estandarizándolas y automatizándolas o delegándolas, ¿no? Y entonces en esa parte que dices del trabajo del día a día y en las organizaciones, pues yo creo que la transformación digital tiene que venir a ayudarnos a liberar la mente otra vez para poder seguir creando y poder, pues eso, estandarizar y luego automatizar todo aquello que vamos generando, ¿no? Totalmente. Ahí sale también el concepto que salió también en el podcast con Carlos Fernández, que era el de desaprender. Oye, pues es que lo que estamos haciendo, pues nos olvidamos de ello y vamos a ver cómo volvemos a crear, ¿no? Pues eso es parte del día a día en la transformación digital. Oye, José Manuel, vosotros en Eurofirm sois especialistas en servicios de gestión de personas, ¿no? Que ahí hay, en la conversación previa que estábamos teniendo, me ha gustado una corrección que has hecho y que valoro mucho tanto en vosotros como en muchas otras empresas, incluida en la empresa en la que trabajo yo, en Nunsis, que es la diferencia o la evolución de recursos humanos a personas.
Y eso ya me parece un cambio de chip brutal, ¿no? O sea, un área típica de recursos humanos, ¿no? Que a día de hoy se llaman así en el 90% de las empresas, que pasa a llamarse, como es nuestro caso, ¿no? Personas y talento o gestión de personas, es como ya un cambio de chip, ¿no? Ahí ya tenemos una transformación de mentalidad, ¿no? Por lo menos. Totalmente. Este es un concepto que desde luego o sea, yo siempre he llevado muy de la mano, pero es verdad que desde que entré en Eurofirms, pues digamos que es el ADN y el leitmotiv de la compañía, ¿no? Y es verdad que muchas veces tendemos a considerar, o en la concepción tradicional, pues a las personas se las considera como un recurso, cuando lo más bonito es al final, pues no, los recursos pues pueden ser recursos económicos, bueno, hay varios tipos de recursos, pero la persona es el centro, ¿no? La persona es pues el core de la compañía. Por tanto, sí, realmente en eso estamos totalmente alineados. Son el verdadero motor al final, son lo que hace que una empresa se mueva. O sea, que es mejor dejar de tratarlas como recursos porque además eso tiene una connotación súper negativa hasta cierto punto, ¿no? O sea, que hay que alejarse de esos modelos del siglo XX. Vale, pues, cuéntanos un poco desde tu perspectiva y de la perspectiva de lo que hacéis en Eurofirms, ¿cómo entendéis que la transformación digital está afectando a la gestión de personas y a los procesos de gestión de personas? Bueno, pues como te decía antes, la transformación digital es intrínseco al final a las personas. En Eurofirms, pues somos una empresa holística de gestión de personas, y en el sentido más puro de la transformación digital, sí es verdad que nosotros le prestamos mucha atención a los procesos de selección y luego al seguimiento de todas las personas que ponemos a disposición dentro de nuestra parte de trabajo temporal, ¿no? Nosotros, yo en este caso, pues soy el responsable de un servicio que es el servicio Pivot dentro de la consultoría de trabajo temporal, y es un servicio que intenta ligar, digamos, los procesos de las organizaciones con los departamentos de gestión de personas, las operaciones con la gestión de personas. Y ahí los retos, digamos, más importantes que nos encontramos a nivel de transformación digital se centran en la primera parte de los procesos, por ejemplo, en el reclutamiento, en la selección, en la contratación, y luego también en la parte de seguimiento, ¿no? En esta primera parte, pues intentamos ayudar a los candidatos a encontrar trabajo y a los clientes a encontrar candidatos. Ahora, si quieres, elaboramos un poco eso. Y luego en la parte también de seguimiento, pues ayudamos a los clientes a tener la tecnología o a utilizar la tecnología para medir datos de negocio que hasta ese momento no estaban midiendo, y pues extraer la información en esta dualidad de que no es lo mismo datos que información, y luego devolverles esa información, devolvérsela al negocio para soporte a la toma de decisiones, ¿no? Entonces sí, digamos que son los dos frentes más importantes en los que en Pivot y en Eurofirms tratamos con la transformación digital. Referente a las personas y a la parte primera esta del reclutamiento, de la selección, yo creo que aquí ha habido un cambio de paradigma enorme en todo el sector de recursos humanos y de gestión de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque antes yo creo que el foco estaba, y eso tú y yo también, yo creo que hemos sido también víctimas un poco de esa antigua concepción, estaba en la empresa, en el cliente que quería al final coger candidatos, ¿no? Quería reclutar, y ahora ha cambiado un poco el foco al candidato, ¿no? O sea, el candidato es el gran deseado y el candidato es al que hay que desde luego buscar, y hay que fidelizar y hay que enamorar, y bueno, todas estas palabras tan bonitas que cuesta mucho trabajo. Atracción del talento y todo este tipo de cosas que llevan a la mayoría de las empresas hoy en día un poco por la calle de la amargura. Exactamente. Entonces yo creo que tenemos que darnos cuenta que los candidatos ahora son pues poco menos que fuentes de datos casi andantes, ¿no? Porque hemos pasado de un concepto o de un mundo en el que el candidato pues era, digamos, no exportaba, o no daba capacidad para medir ningún tipo de datos suyo, ¿no? A un mundo en el que realmente, si escuchas bien al candidato, pues puedes aprender un montón puedes aprender de él un montón de información, o tomar de él un montón de información que está poniendo en las redes sociales, en su propia compañía. Puedes al final, escuchando, puedes ser mucho más proactivo a la hora de entender mejor lo que quieren los candidatos, ¿no? Llegamos mucho más lejos, ¿no? O sea, hasta hace, no sé poner un número, pero no iría muy lejos. A lo mejor hablamos de hace 8 años.
hablábamos de un mundo en el que la selección no se basaba en un currículum y en las recomendaciones que recibías. Oye, pues este trocito de papel soy yo, ¿no? Y ahora la información que pueden captar las empresas de un posible candidato, ¿no?, para un puesto de trabajo es brutal, desde el propio currículum, que me imagino que también sigue teniendo cierta importancia y validez, pero al final es cómo se presenta la persona de forma más consciente, por así decirlo, o más explícita, a luego fuentes de datos, como decías, ¿no? Pues que sí, redes sociales, que sí que encontramos del candidato en Google y todo este tipo de cosas, ¿no? Que, ya por curiosidad, ¿qué fuentes de datos podemos, como a lo mejor para alguien que nos esté escuchando, que sea por una parte pues un posible reclutador o un candidato que sepa qué huella está dejando? ¿Qué fuentes de datos estamos generando nosotros en este sentido? Bueno, pues hoy en día, aparte del currículum, como tú has dicho, pero el currículum a mí me gusta verlo, o sea, hoy en día yo creo que el currículum está cambiando un poco su razón de ser. Antes era un todo, o sea, de hecho yo recuerdo cuando salí de la carrera y tal, pues toda la idea era el mejor currículum, el más bonito, más tal, y ahora es verdad que el currículum es más una fuente de datos para hacer una criba, digamos, que muchas veces muchas veces no somos capaces de aportar pues el valor necesario del perfil en el currículum, porque muchas veces son leídos en muchísimas compañías, incluso por máquinas. Entonces, nos tiene que servir un poco para adaptarnos a ese puesto y para poner esas palabras clave que nos permitan llegar a la entrevista personal. Y ahí es donde ya podemos desplegar un poco todo el valor, ¿no? Entonces sería uno. A mí me encanta toda la parte que también las redes sociales han ayudado a construir de marca personal, ¿no? Y ahí también yo creo que es una manera extraordinaria de saber de un candidato y de la proactividad de un candidato y de qué temas le interesan y en qué temas aporta valor, en qué foros se mete. Al final yo creo que eso dice mucho de la actitud de un candidato ante un puesto, y hoy en día eso es vital. Yo creo que hoy en día eso es vital. Ahí la tecnología pues es capital, ¿no? Desde ser capaz de entender y extraer de ese currículum, como digo, las 4 o 5 palabras que te puedan ligar con la cantidad de puestos que hay para poder cribar de una primera manera a un candidato, ¿no? Y luego ya pues llegar a esa entrevista personal, ¿no? Y ahí me imagino que al nivel por entrar un poco en detalles, ¿no? El nivel de lectura de currículum, pues una tecnología de tipo OCR que pueda extraer palabras clave de los propios currículums, y en redes sociales tecnologías de captación de datos de fuentes externas, Big Data o algún tipo de robot que pueda leer los perfiles de los candidatos, ¿no? Para intentar agregar todo eso y con algún tipo de herramienta de inteligencia artificial o similares, el poder hacer un matching, ¿no?, con lo que se ha descrito que la empresa está buscando en ese puesto de trabajo, me imagino, ¿no? Correcto, totalmente. Así es. El tema es que si indagas más, o sea, bueno, has entrado en un punto que nos podría dar para horas de conversación, ¿no? El tema del matching. Es verdad que no es, o sea, siendo la base lo que has comentado, si te metes un poco no es tan simple, ¿no? Porque al final entran en juego contextos diferentes, puestos de trabajo que tampoco están estandarizados, con nombres diferentes que quieren decir al final responsabilidades diferentes y temas diferentes, y ya si metemos la variable cultura o la variable país o la variable idioma, bueno, la verdad que es complejo, ¿no? Por eso digo que nos tiene que servir como criba y nos tiene que servir como herramienta para la toma de decisiones. No creo que debamos de darle más responsabilidad a ese primer matching, ¿no? Pero es verdad que ayuda, porque el mercado de trabajo ahora es global y porque, como decíamos, la transformación digital también ha hecho que una persona pues, pueda aplicar a puestos de trabajo por todo el mundo y de muy diversas maneras, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entiendo que además pues pasa cada vez más, ¿no? Oye, pues ofertas de trabajo que de repente tienen 1000 solicitudes. Oye, pues es que es imposible que nadie se vea 1000 currículos para seleccionar a alguien para un puesto. Totalmente. Hay que hacer un proceso de criba inicial en el que o te lo has currado mínimamente para que esas tecnologías puedan hacerte ese matching básico, o vas a pasar descartado totalmente, ¿no? Que es algo que entiendo que escucho que pasa mucho. Nosotros en Eurofirms es verdad que tenemos una división todavía humilde, pero empezamos a tenerla ya medianamente consolidada, dedicada a la inteligencia artificial. Pensamos que este tema es vital, ¿no? Y es verdad que estamos aplicando esa inteligencia artificial sobre todo para perfiles blue collar, y eso para que nos sirva de una manera pues muy amigable y de una manera muy natural, tratar de acceder a esa cantidad de candidatos blue collar que hay y poder cribarles de una manera ágil con una serie de preguntas
Vamos a traducir el concepto blue collar, José Manuel, por si acaso. Sí, pues aquellos puestos de trabajo que, pues digamos, en un nivel de responsabilidad y en un nivel pues más bajo, no más operativo, digamos. Entonces, en este tipo de puestos es verdad que tiene mucho sentido para nosotros utilizar la inteligencia artificial. Yo escribí un articulillo por ahí también porque me gustó mucho un artículo que leí una vez de cómo la inteligencia artificial y cómo las herramientas al final tecnológicas tienen que venir a renovar los procesos de selección y hacía un matiz entre la renovación de los procesos de selección y la innovación, ¿no? Porque decía que una innovación siempre tiende a sustituir al elemento anterior y en este caso proponía una renovación porque al final los procesos de recursos humanos y de gestión de personas tienen que tener el centro en la persona. Entonces eso no se puede sustituir, se puede renovar, se puede, digamos, enriquecer, pero no sustituir. Entonces es verdad que nosotros en ese punto la inteligencia artificial la utilizamos para ganar agilidad en el reclutamiento, cuando tenemos que hacer reclutamientos masivos sobre todo, sí es verdad que tenemos plataformas y tenemos herramientas que nos permiten ganar esa agilidad para luego darle esa información, como te decía antes, a recruiters y a personas y a selectores expertos en el perfil, que sí que son capaces ya de hacer brillar a ese candidato, pero ya cuando han cribado pues una base de datos muy grande. Correcto. Al final hay un concepto que leí el otro día que me gustó mucho el planteamiento y es que tu nuevo cliente es tu empleado. Es la nueva persona a la que tienes que servir más allá del cliente al que le vendes, es tu propio empleado. Es el cliente interno que le llaman algunos, ¿no? Totalmente. En esto nosotros, en nuestra división es verdad que estamos muy enfocados en seguirnos por la disciplina del Lean, pero es verdad que vamos, se está viendo que ya no es solo el estar pues customer centric, ¿no? Que dicen estar totalmente orientado al cliente, sino que tienes que estar igualmente orientado a tu empleado. O sea, tienes que tener las dos vertientes, ¿no? Entonces, bueno. Así es. Y además, también importante en todo esto, que a veces no se tiene en cuenta, es que se habla mucho también últimamente de la experiencia del empleado, ¿no? Oye, qué importante es la experiencia del empleado y tal, pero pasa Totalmente. como con los clientes muchas veces, y es que nos medimos o nos miramos solo en la experiencia del empleado o del cliente una vez está dentro. O sea, solo ya una vez lo he metido dentro de la casa. El cliente una vez me ha comprado, lo cuido mogollón. No, es que hay que cuidar la experiencia previa, el onboarding, el cómo lo captamos, y lo mismo para el cliente que para el cliente interno, para el empleado. Todo ese proceso de selección de candidatos, etcétera, es importantísimo cuidar la experiencia porque al final la imagen de tu marca se deteriora mogollón. Sobre todo, Jorge, además, en un contexto en el que estamos ahora, en el que buscar a los candidatos se ha vuelto muy complicado. O sea, ahora mismo el candidato es el gran deseado, como te decía antes, ¿no? Entonces, yo creo que un poco el valor que podemos aportar las empresas que nos dedicamos un poco a mirar y a extraer esos candidatos interesantes para las compañías y a ponerlos en las compañías, pues es un poco ir a colectivos desconocidos. Yo lo intento ver así. O sea, hay un montón de colectivos que hasta ahora pues han pasado desapercibidos y que ahora pues podemos mirar hacia ellos, como por ejemplo el teletrabajo. El teletrabajo nos ha abierto un montón de puertas en sectores y en nichos que antes estaban totalmente desgastados y que estaban totalmente, pues eso, ya saturados. Y entonces el teletrabajo ha venido a abrirnos, como digo, nuevos nichos en diversas zonas geográficas y luego también otras capacidades, ¿no? Otras habilidades de los candidatos, sobre todo en los perfiles estos más básicos que te digo, más operarios. Es verdad que mucha gente no se ha planteado por qué pues, un colectivo de más edad o un colectivo que a priori tenga otra formación pueda desempeñar esas tareas, ¿no? Entonces yo creo que aquí el reto es descubrir esos nuevos tesoros de candidatos que existen y luego en caso de que sigan pues habiendo escasez, también ser capaz de crear esos candidatos, ¿no? Ser capaz del reskilling que dicen también, de ser capaz de ver exactamente qué necesita esa persona para la posición y ser capaz de crearlo, ¿no? Yo creo que esos dos retos son los principales a la hora de utilizar la tecnología para captar candidatos. Fenomenal. Pues hemos hablado también de un poco de la inteligencia artificial, ¿no? Que es la gran tecnología que parece que va, no sé si a salvar el mundo o a destruirlo en algún punto, ya veremos por dónde nos acaba llevando, o si siquiera si llegamos a tener algo que realmente pueda ser medianamente inteligente, porque la verdad que cuesta al final encontrar
aplicaciones finales reales, pero existe mucho debate también, ¿no? en el mundo de la gestión de personas a la hora de aplicar este tipo de tecnologías, ¿no? Porque, oye, pues al final generan ciertos riesgos. Estas tecnologías se basan en históricos de datos y a nivel histórico de datos, pues bueno, está demostrado que existen ciertos sesgos, ¿no? Ciertos sesgos o vías que le llaman en inglés, vallas, que al final es un problema de que, oye, pues la gran mayoría de tus candidatos son de raza blanca, por ejemplo, y oye, pues es que en base a eso la inteligencia artificial va a descartar a todos los que sean de raza asiática, por decir algo, ¿no? Que al final la inteligencia artificial tiene ese defecto, que se nutre de datos históricos, a no ser que le enseñes lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto? Porque aquí hay un debate importante a nivel mundial, ¿eh? Bueno, yo creo que retomando tu pregunta, yo creo que la inteligencia artificial es nuestra aliada, claramente. Yo creo que así tenemos que considerarla, ¿no? Que cada vez tendremos que evolucionar hacia que sea más inteligente, ¿no? Que tiene sus errores, pero al final que tiene que ser el soporte, yo siempre digo lo mismo, para la toma de decisiones. O sea, no podemos dejar de momento las decisiones en manos de la inteligencia artificial, pero sí nos tienen que ayudar. Yo creo que todos tenemos ahora en la cabeza un poco la resaca. El último ejemplo que ha pasado. Exactamente. Todavía con, pues eso, afortunadamente, ¿no? La resaca esta de nuestro gran Rafa Nadal, la imagen esa del algoritmo, pues eso, diciendo en el momento en que vi la estadística se me grabó y cuando acabó el partido dije, joder, ¿cómo se ha ido, no? Claro. Teniendo ahí al inicio del tercer set, ¿no? Pues eso, un 4% de posibilidades. Y realmente, seguro que con todo el motor estadístico que tiene que tener el algoritmo este detrás, si alguien tuviera que apostar, yo estoy completamente convencido de que la mejor opción era apostar hacia el triunfo del Medvedev. Lo que pasa es que, claro, uno no puede contar, o sea, uno tiene que contar que cuando estás hablando o cuando está enfrente Rafa, pues es otra cosa, ¿no? Sí, pero yo creo que es un ejemplo bastante bueno. Se habrá nutrido de datos históricos de, oye, pues mira, nadie que ha ganado 2 sets jamás ha perdido una final de este tipo. Nadie Correcto. Con 35 años ha ganado nunca una final, Correcto. Alguien de 25. Y una base de datos históricos que al final llegaron a esa conclusión, pero que no implican que sea exactamente la realidad. Al final es estadística y la estadística falla. Al final la lotería tienes un porcentaje bajísimo de que te toque, pero a alguien le toca. ¿Eso significa que no toque nunca? Pues a lo mejor a ti no, pero a alguien está tocando. Totalmente. Yo no sé, ahora me estoy un poco aventurando, no sé si en ese algoritmo, la verdad que me gustaría, tengo curiosidad por saber exactamente qué es lo que tiene en cuenta. Lo que no lo van a sacar jamás, yo creo. Lo que tú has dicho seguro, pero también me gustaría a lo mejor ver si tienen en cuenta la cantidad de remontadas épicas que ha hecho pues, alguno de los participantes, ¿no? Porque es verdad que yo creo que si a un colectivo o sea, si hay alguien que pensaba que eso era posible, pues a lo mejor era la gente que conoce de verdad a Rafa Nadal, ¿no? Pero bueno, es verdad que la tecnología está ahí, que es nuestra aliada. Yo creo que la inteligencia artificial tenemos que seguir evolucionándola. A nosotros, ya digo, en nuestro sector nos ayuda muchísimo precisamente para hacer brillar a las personas donde realmente tienen que brillar, que es en las entrevistas personales. Y si hablamos de los sesgos, es verdad que eso está ahí. Todos tenemos también en la cabeza casos que han ocurrido, que claro, tú al final esas inteligencias artificiales van aprendiendo y claro, si tú no las vas revisando o no hay puntos en los que haya de momento pues la mano humana que vea un poco cómo están saliendo esos datos, pues es verdad que puede haber sesgos pues, raciales, sesgos de género, exactamente, bueno, puede haber sesgos de muy diversa índole, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que en este caso quizás es un poco más sensible que en otros por ser personas, pero de nuevo, si la tomamos como herramienta para la toma de decisiones y vamos haciendo estos puntos de control, yo creo que siempre estaremos a tiempo de evaluar y reevaluar los patrones de aprendizaje que tiene esta inteligencia artificial, ¿no? Totalmente. Yo simplemente me gusta recalcar que la inteligencia artificial todavía no es tan inteligente, o sea que efectivamente no podemos... Hay de todo. No podemos también yo creo que totalmente. También es un concepto también que igual que la transformación digital, yo creo que está muy manido también, ¿no? Y la gente mete dentro de inteligencia artificial pues absolutamente todo, ¿no? Desde robotización de pequeños procesos, automatización de pequeños procesos, hasta lo que realmente es un poco más, o tenemos todos en la cabeza como inteligencia artificial, ¿no? Que sea la construcción de bots y de bots que vayan aprendiendo, que pues, todo ese tipo de temas, ¿no? Nosotros, ya digo, tenemos una pequeñita y muy humilde división dedicada a eso
y estamos profundizando porque el campo de las personas sí que pensamos que tiene que ser una aliada y que tiene que estar ahí. Y ya digo, siempre desde un punto de vista de hacer brillar al candidato y de darle al candidato su mejor oportunidad para ser contratado, ¿no? Y hacerle navegar en toda la amalgama de ofertas que hay y al final pues hacerle centrar el tiro con esa idea. Fenomenal. Muy bien, José Manuel, pues antes de terminar, como siempre, me gustaría preguntarte si tienes alguna recomendación de algún libro, algún podcast, algún blog, ¿vale? Porque al final no hay por qué leer libros, los blogs a día de hoy yo creo que siempre pregunto por libros porque parece que son en realidad la fuente última de sabiduría, pero luego en internet encuentras auténticas maravillas. Así que no sé si te gustaría recomendar algo relacionado con transformación digital, gestión de personas. Sí, bueno, la verdad es que yo sé, a ver, si me das la oportunidad hay que hacer un alegato hacia la lectura, eso siempre hay que leer libros. Yo además soy un fanático del libro en papel y bueno. Yo tengo ese problema también, ¿eh? En ese sentido, no sé si toda la transformación digital que puede haber en mí, pues me puede llevar a cambiar por el Kindle, ¿no? Pero de momento en eso no. Libros últimamente relacionados con transformación digital no he tenido la suerte de leer, he estado con algunos de procesos y algunos también de literatura, que oye, también es interesante. Uh-huh. Podcast sí, yo sigo dos que sí me gustaría recomendarte y recomendar a la gente que nos escuche. Uno es El Humanista Digital de John Clotet. A mí me parece extraordinario, me parece que las conversaciones que hay ahí pues son buenísimas, de una gran calidad, y lo recomiendo para entender también un poco el papel de la tecnología con las personas, esa dualidad, ¿no? que yo creo que da para mucho y que nunca se puede tampoco concretar hasta el final, afortunadamente. Y luego otro que sigo también, también porque primero porque me parece interesantísimo y segundo porque también la persona que lo hace es amigo mío, es Kaizen, de Jaime Rodríguez de Santiago. No sé si lo conoces. Pues es un podcast también dedicado la verdad que a transformación, a procesos, pero muchas veces también se mete en libros y se mete en modelos mentales, que a mí también me gusta mucho cómo trata ese tipo de temas, y también lo recomiendo encarecidamente. Creo que son dos podcasts de los mejores que puede haber ahora mismo en Internet. Interesantísimo. Oye, pues queda anotado. Humanismo digital sí que lo conocía, pero Kaizen no. Así que me lo dejo anotado y ya tengo para los próximos viajes en coche que últimamente se me están haciendo más ligeros gracias a este mundo de los podcasts. Pues José Manuel, un placer haberte tenido aquí hoy y haber podido charlar contigo y que vaya todo muy bien. Un placer, Jorge. Muchísimas gracias por este ratito de conversación y nada, y toda la suerte del mundo en el resto de episodios de tu podcast, que la verdad que está fenomenal. Faltaría más. Aquí tienes tu casa cuando quieras. Un abrazo. Otro abrazo. Y hasta aquí la charla de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que hayas sacado cosas claras que puedas aplicar en tu empresa. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en tu plataforma de podcast favorita y puedes suscribirte a la newsletter de En Transformación en LinkedIn para recibir todas las semanas los mejores contenidos en transformación digital en tu email. También puedes seguirme en mi perfil de LinkedIn, Jorge Reverte, para ver todos los contenidos que publico sobre transformación digital. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.